Ya volvimos al segundo bloque de Punto y Contrapunto de esta noche, en una semana donde hubo un avance histórico en el reconocimiento de derechos de las mujeres y de las personas gestantes. No queremos perder la oportunidad de saludar la larga lucha feminista, la misma que inició desde hace varias décadas con la construcción de esta marea verde de la lucha por el derecho que tenemos todas las personas a decidir libremente también sobre nuestros cuerpos. Aún quedan pendientes muchos temas de la agenda feminista. En la misma corte está programado debatir la objeción de conciencia este lunes. El proyecto que se discutirá fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, quien fue responsable de elaborar el proyecto que reconoció el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir voluntariamente interrumpir un embarazo. Plantea avalar la objeción de conciencia al considerar que los servicios integrales de salud reproductiva son responsabilidad del Estado y no del personal de salud, que además puede apelar la objeción de conciencia únicamente cuando está en peligro la vida de la persona o se trate de una urgencia médica. El documento señala que la objeción de conciencia no es un derecho ni una política de Estado, sino una condición individual del médico o de la médica con base en su libertad religiosa, ideológica y de conciencia. En el Congreso, donde en la legislatura pasada no pasó el derecho a una menstruación digna, el proyecto de ley de ingresos 2022 plantea una tasa cero para productos de gestión menstrual. En cuanto a temas de inseguridad, un pendiente enorme son los feminicidios, evidentemente, y un pendiente que lastima la dignidad de este país. En su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador reconoció que durante su mandato han aumentado 13% los feminicidios, y aunque se han anunciado diversas medidas para tratar de frenar la violencia de género, la realidad es que esta incidencia no baja. ¿Qué les parece si vamos ahora con nuestras compañeras legisladoras para conocer un poco, si las escuchamos primero a ellas, si les parece, Friné y Rebeca, para ver cuáles son las prioridades que ellas están viendo, que empieza ahora con esta 65 legislatura, y después escuchamos a las colegas de la sociedad civil, un poco para que les digan cómo las ven ustedes o si creen que necesitan hacer ajustes y demás. Wendy, prioridades legislativas en esta 65 legislatura sobre temas de mujeres. Tenemos en el Senado justamente, y aquí está Patricia, lo que visualizamos es que lo dictaminen pronto, que tiene que ver con el derecho al cuidado, ya nos contará la senadora, pero el derecho al cuidado en el cuarto constitucional, para que también avancemos en todo lo que tiene que ver un sistema nacional de cuidados, nos parece que es un tema muy relevante. Tenemos también, ya lo decías, la homologación del tipo penal feminicidio. Empezamos en la legislatura anterior, además con diálogos, porque eso tiene que ser con diálogos, con las legislaturas locales, con las fiscalías, y tenemos ese trabajo que empezamos y que tiene que tener una continuación. Hay una minuta también de igualdad salarial acá en la Cámara de Diputados que tiene que ser atendida. Tenemos varios temas de atención prioritaria, además a mujeres en condiciones más vulnerables que se han agravado con todo el tema de la pandemia. Está precisamente los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, la prevención de embarazo adolescente e infantil, es decir, hay una serie de legislación pendiente, alguna más avanzada ya que otra, pero que ocupa una parte sustantiva de la discusión. Yo quisiera agregar, porque son además más temas que atraviesan la diversidad de comisiones en la Cámara, yo quisiera agregar que además en esta legislatura que se ha alcanzado la paridad total, literalmente 250 mujeres, 250 hombres. Esto tiene que verse reflejado de una manera sustantiva, al legislar, al tomar las decisiones, al fijar la agenda. Y esta agenda tiene que verse en ese sentido como una agenda transversal. Y solo agregaría para cerrar esta idea, y a propósito de lo que decías de alianzas inconfesables que de pronto hacen los partidos, pues me parece que es muy importante por eso esta visibilidad ciudadana. Las mujeres, pero en general mujeres y hombres y jóvenes que están irrumpiendo en las calles, esta visibilidad ciudadana a las agendas de los partidos. Las agendas tienen que ser en el sentido de la democracia y una justicia social con perspectiva de género. Desde ahí tenemos que discutir. De acuerdo. Ahora sí, senadora Mercado, ¿cómo lo ves? Agendas prioritarias para ti y lo que estás viendo también, a lo mejor también para tus colegas en el Senado, porque a lo mejor ellas y ellos tienen otras prioridades, ¿no? Porque uno es el wish list, la lista de deseos que tú como feminista puedes traer al Senado y de repente te enfrentas, me imagino, a
el heteropatriarcado, a tus compañeros que te dicen, no, pues nosotros firmamos la Carta de Madrid, entre otras cosas. No, por favor. Bueno, primero decir que, a ver, aquí en el Senado se presentó por parte de 3 legisladoras de Morena, Malú Michel, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rodríguez y Citlali Hernández, las dos que en este momento ya no están, ¿no? Por actividad, por sus actividades y porque Jesús era suplente, y presentaron una iniciativa trabajada con las organizaciones aquí, con GIRE, con el Instituto y con organizaciones de la sociedad civil, que pues firmamos otras legisladoras en el sentido de distintos ordenamientos que hay que cambiar para hacer de verdad la salud sexual y la salud reproductiva un derecho, digamos, cotidiano para las mujeres en nuestro país. Ahí uno de los temas es efectivamente los servicios de aborto seguro en caso de violación, que lo tenemos despenalizado desde hace muchísimos años. Gabriela Rodríguez, que es la directora de CONAPO, en este momento ha salido a dar distintos datos que son verdaderas alertas. 1,000 partos diarios de adolescentes y niñas menores de 19 años, 1,000 partos diarios. GIRE hizo un análisis de los datos y nos habla de cada 24 horas 2 criaturas de 10 y 11 años tienen digamos, 2 niñas tienen una criatura. Y estos servicios de salud no les ofrecen a estas adolescentes, a sus familias, a los niños, a las niñas, no les ofrecen estos servicios de aborto seguro. Entonces, pero digamos, es muy robusta la propuesta. También tiene que ver con educación sexual, digamos, una reforma a la Ley General de Educación. Entonces, tenemos ahí esta que yo espero que con esta resolución de la Corte nos ayude a generar, efectivamente, como decías, pues a generar y que no se nos hagan, digamos, un poco para atrás los señores, ¿no? Sino que realmente nos ayuden a generar una mayoría aquí. Y Wendy ha dicho una cosa muy importante, o sea, ella como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara la vamos a extrañar porque ahora va a ser secretaria de Desarrollo Social de Bienestar en nuestro estado, Sonora, de las dos. Logró realmente concitar unánime una votación con una reforma constitucional a favor del derecho al cuidado y de reconocer que la responsabilidad de los cuidados es una responsabilidad de Estado. Efectivamente, ahora la tenemos acá en el Senado, ellas nos la mandaron y bueno, pues esperemos muy pronto poder aprobar esta reforma constitucional que viene de allá. Y termino rápidamente, efectivamente, aquí, mientras de la Cámara nos mandaban la responsabilidad del Estado frente a los cuidados, nosotros les mandamos una minuta aquí del Senado precisamente para cerrar brecha salarial. Bien, pues mira, yo no sabía esta noticia, Wendy, felicidades que vas a ser secretaria. Se te va a extrañar la Cámara de Diputadas y Diputados, evidentemente, porque pues sí, todos y todas volteamos a ver tu trabajo y tu defensa de estos temas también. ¿Quién se queda, por cierto, si saben el nombre ya de la presidencia de la comisión? Todavía no se definen las comisiones. Se van a discutir, yo creo que la semana siguiente, a lo mejor unos 15 días ya hay presidencias. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes de ver a quién dejan en esa comisión. Esperemos que sea alguien con tu perfil también. Ahora sí, Frine y Rebeca, Frine, de lo que escuchas ahora de las compañeras legisladoras, palomeas, ¿qué más les falta? ¿En dónde te gustaría incidir a ti, digamos, dentro de la agenda legislativa que tengan las diputadas y los diputados en el Congreso y senadoras y senadores en el Congreso de la Unión? Mira, palomeo siempre y cuando tengamos muy claro que una cosa son los marcos legales y la construcción de los marcos legales, que es evidentemente uno de los primeros pasos y es muy importante, pero de ahí a la garantía de derechos también tenemos muchas cosas que hacer y por las que seguir trabajando. Pero coincido plenamente con lo de la agenda de cuidados, creo que es una agenda que tenemos que avanzar, articular, cuáles son los servicios que está ofreciendo el Estado y está garantizando sobre cuidados, cuál es el déficit de estos servicios, cómo podemos garantizar la calidad en estos servicios. Y esta agenda creo que cruza con muchas otras cosas coyunturales en la agenda de género también, ¿no? Como por ejemplo que las mujeres puedan acceder a trabajos remunerados, el trabajo de cuidados remunerado también sea un trabajo no solamente formal sino digno. Tiene que ver también con si las mujeres tienen un poder adquisitivo, podrán salir más fácil de los círculos de violencia. Entonces cruza muchas otras agendas. Ahí creo que en la misma agenda de derechos sexuales y reproductivos tenemos todavía muchas pendientes en términos de cómo podemos
no solamente garantizar servicios de interrupción legal del embarazo en los estados en donde ya está despenalizado, pero también en términos de cómo vamos a promover la corresponsabilidad. Creo que la parte de educación integral sexual es súper importante meterla ya no solamente en los marcos educativos, sino también en instancias de salud y descentralizar esta educación integral en la sexualidad. Me parece que también la parte de garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos y hacer servicios mucho más amigables para la juventud, porque si te citan en un centro de salud a las 2 de la tarde y tu mamá tiene que firmar por el preservativo que te van a dar, pues creo que difícilmente lo vas a ir a pedir. Entonces también tenemos que seguir empujando ahí. Lo de tasa cero en los impuestos de productos de gestación menstrual, ahí va también, creo que está avanzando. Y la parte de feminicidios también tener muy claro que no todo tiene que ver con la tipificación y con la parte del entramado legal, sino de también cómo podemos sacar de la parte de atención la problemática y ver de manera estructural cómo podemos avanzar también en otras instancias, en otros derechos para las mujeres, en otras situaciones comunitarias, en otras situaciones, digamos, de garantía de derechos básicos que va a permitir, yo creo que un bienestar social generalizado, que baje también la violencia y la violencia de género, por ende. Entonces, bueno, coincido con estas agendas, creo que tenemos que seguir pensando más allá de los marcos normativos, ¿no? Y también saber que los marcos normativos son marcos normativos vivos, que cuando ves si tienen pertinencia o no en la garantía de servicios para la gente que los va a utilizar, pues puedan todo el tiempo estarse renovando, actualizando o cambiando conforme a la pertinencia de la garantía del derecho que quieres garantizar. Y ahí sí me parece que otra vez, ¿no? La ciudadanía tiene un rol fundamental y abrir el espacio público a que haya esta información entre las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y el gobierno es importantísimo, porque de otra manera pues no hay flujos de información que retroalimenten la política pública. De acuerdo. Rebeca, la agenda que ya pusieron las tres compañeras en la mesa, ¿qué le agregarías? Yo sé que Gire, pues entre otras cosas, también está muy preocupado por el tema de violencia obstétrica, el tema de los feminicidios, la violencia de género, la violencia política. Híjoles, que yo no sé cómo le van a poder dar la vuelta a que es un problema que lleva ya décadas en México y que nos vamos enterando cada semana de feminicidios, de transfeminicidios, de una violencia que no cesa. Sí, bueno, me tocó la parte más difícil porque ya después de escuchar a las tres, primero decir que palomeo todos estos temas son definitivamente fundamentales. Me tocó un poquito más difícil porque para agregar algo más, yo creo que coincido totalmente con lo que ya decía Friné en términos de la necesidad de tener un marco normativo que reconozca el tema de los cuidados. El trabajo de cuidados es fundamental y es condición básica para el ejercicio de muchos otros derechos y para evitar violencias. Por ejemplo, en el tema de violencia política, de participación política, en términos de derechos laborales, de violencia, es fundamental que el tema de los cuidados se asuma, como ya lo decía la senadora Mercado, como una responsabilidad de Estado, que deje de estar sobre los hombros de las mujeres. Y en ese sentido, yo nada más ahí, por ejemplo, agregaría algo que ya también la senadora ha trabajado mucho en términos, por ejemplo, de licencias de paternidad. Ahora con esta mención que hizo el ministro presidente de la Corte en términos de que en el Poder Judicial de la Federación se van a tener licencias de paternidad de 3 meses, ojalá que podamos lograr esto para la ley del Seguro Social, para los trabajadores y trabajadoras, para los trabajadores al servicio del Estado, y avanzar por ahí, porque definitivamente este tema de los cuidados en términos reproductivos siguen recayendo en los hombros de las mujeres. Entonces, por mencionar algo más, me parece también fundamental esta parte de la atención a las cuestiones de violencia, no únicamente de violencia política, sino también ya lo que se dijo en términos de feminicidio, de violencia al interior de los hogares, pero ahí también desde la sociedad civil, desde Gire en específico, hacer un llamado a las legisladoras, a los legisladores, a tener pues siempre en el radar que la solución no es siempre la vía del derecho penal. Creo que estamos ahorita en un momento muy importante en donde a veces es tentador, por ejemplo, tipificar algún tipo de conducta o de situación
que se considera y que efectivamente violenta los derechos humanos en general. Por ejemplo, en términos de violencia obstétrica, nosotras desde GIRE hemos siempre sido muy vocales en términos de que se requiere que se reformen las estructuras del sistema de salud, por ejemplo, que se incorporen y se reconozca el trabajo de las parteras tradicionales, de las parteras profesionales, y no necesariamente que se creen tipos penales como el de violencia obstétrica, porque lejos de resolver la situación, acaba focalizando, individualizando la responsabilidad en una sola persona, y eso no tiene efectos en realidad en la problemática que se está viviendo. Entonces, ahí yo sé perfectamente y compartimos con la diputada Wendy Briceño, con la senadora Patricia Mercado y con Frine, por supuesto, esta visión pues antipunitivista. Creo que es muy, muy importante ir a las causas. Desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas, pero creo que a veces también es muy fácil caer en las tentaciones de utilizar el derecho penal para resolver problemáticas que nos duelen, pero que son mucho más complejas que crear un tipo penal. De acuerdo. Bueno, yo, Paloma, evidentemente todo lo que ustedes dijeron y que tienen en mí un aliado evidentemente para estos temas, agregaría también el tema de los temas de género, la diversidad sexual, digamos, a todo esto, porque está todo el tema pendiente, la aprobación de una iniciativa para prohibir las terapias de conversión en el Senado de la República, de la cual Patricia Mercado es de las senadoras que la presentaron junto con Citlali Hernández y con Alejandra Lagunes. Está ese tema, están también todos los estados que siguen faltando con leyes de identidad de género y matrimonio igualitario. Esta semana Morelos fue el número 14, también hay todavía, me parece que faltan 9 estados para matrimonio igualitario, entonces hay mucha gente también por ahí para la próxima legislatura. Déjenme hacer una pausa y vamos a conectar lo que hemos estado platicando con el resto del mundo, porque los movimientos feministas siempre han tenido estos vínculos y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, la verdad, preocupante. Desde hace 10 días, una nueva ley en el estado de Texas prohíbe el aborto después de las 6 semanas de gestación, pero además faculta a ciudadanas, a ciudadanos a denunciar a quienes lo practiquen. Esto vulnera la decisión tomada por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1973, cuando garantizó el derecho a interrumpir un embarazo. Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.